Siguiendo con la serie La Supremacía de Jesucristo, estaremos estudiando hoy el tema privilegios y responsabilidades del cristiano. Hoy estaremos estudiando Hebreos capítulo 10 y los versos del 19 al 31. Hasta ahora el énfasis del autor ha sido únicamente en la persona y obra de Cristo. Pero a partir de este pasaje estará en el hombre mismo y lo que Dios demanda de él a la luz de lo que Jesús ha hecho. A partir del capítulo 10 comienzan las aplicaciones de la enseñanza que se ha venido dando. El autor ha venido haciendo una exposición de la superioridad de Cristo hasta llegar a su clima en el capítulo 10 y versículo 14, donde dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. En el capítulo 10 y en el verso 18 él concluye: pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Y ahora en el verso 19 comienza con: así que, hermanos. Con esta frase se conectan las verdades referentes a Cristo con sus implicaciones para la vida cristiana. El autor, para entrar en su exhortación, llama la atención sobre la condición privilegiada de los creyentes hoy, debido a la posición que tenemos en Cristo. El verso 19 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. El texto nos muestra el primer privilegio que tenemos los cristianos, como resultado del sacrificio hecho una vez para siempre por Jesús. Tenemos esa libertad para entrar en el lugar santísimo. Todos los creyentes tenemos ahora ese privilegio que antes se le daba solamente al sumo sacerdote una vez al año y después de mucha purificación. Los sacrificios del antiguo pacto no permitían que el creyente entrara en el lugar santísimo. Estaba bajo pena de muerte, ya que apuntaban hacia el verdadero sacrificio, además de hacer memoria del pecado. Pero ahora, limpia las conciencias, los creyentes podemos entrar en el lugar santísimo porque se ha hecho un camino nuevo. El autor, después de decir en el verso 19, por la sangre de Jesucristo, inmediatamente completa la enseñanza: por medio del camino nuevo y vivo que Él nos abrió. Antes el camino era complicado y simbólico, pero ahora por medio del sacrificio de Jesucristo tenemos un camino directo y seguro para llegar a la presencia del Padre. En el verso 2 nos muestra el segundo privilegio que tenemos los cristianos. Teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, dice. Tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Y aquí el autor repite la afirmación que ya había hecho en el capítulo 8 y verso 1, debido a la importancia práctica de esta verdad. Lo que él nos está diciendo es: ya que tenemos libertad para entrar y Cristo está sobre su casa, acerquémonos. Aquí está la primera responsabilidad nuestra. Pero ¿cómo acercarnos al trono de la gracia? El texto nos responde: con corazón sincero. Sincera, mis hermanos. Es decir, auténtico, sin engaño. Los artesanos, para cubrir los defectos de sus obras, le echaban cera. Pero nuestros corazones, al acercarnos a Dios, debe ser sincera, en plena certidumbre de fe. Esta frase repite y profundiza la enseñanza de la primera. Ya que tenemos tal sacerdote, debemos acercarnos a Dios en plena certidumbre de fe. Es decir, no dudando de la eficacia de su mediación, sino confiando en los beneficios prácticos de su presencia a la diestra de Dios. Las frases: purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, tienen una estrecha relación. El autor, haciendo referencia a las purificaciones, nos habla aquí de una completa purificación interna y externa. Podemos entrar en la presencia de Dios porque hemos sido hechos propicios por la obra de Jesús. El versículo 23 continúa diciendo:
mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Aquí el énfasis no está tanto en la posición privilegiada, sino en los deberes que tenemos. Tenemos que mantenernos firmes en nuestra esperanza, sin fluctuar, sin variar. ¿Por qué? El mismo texto nos dice, porque fiel es el que prometió. Mis hermanos, si la promesa es segura, tanto como el que prometió es fiel, entonces no tenemos excusa para no mantenernos firmes en la promesa o en la esperanza. Continúa diciendo el verso 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Estimularnos al amor y a las buenas obras. Sí, mis hermanos, estimulémonos para la práctica del amor cristiano. Es decir, para formar una comunidad de amor donde de veras se practican las buenas obras, sin dejar de congregarnos como era costumbre en algunos de esa comunidad. El hecho de que Cristo viene pronto y que ese día se acerca, debería animarnos a congregarnos y exhortarnos mutuamente. El congregarnos, además de ser el deber de nosotros, ya que es un mandato del Señor, es de gran importancia para mantenernos firmes en la esperanza. En los versículos 26 al 31 encontramos una advertencia contra la apostasía y nos hace recordar el capítulo 6, donde el autor utilizó un lenguaje igualmente fuerte en su primera amonestación en contra de ese peligro. La palabra deliberadamente tiene que ver con la responsabilidad de un acto, muchas veces de un acto criminal, en que se considera a la persona aún más responsable por haber cometido el acto no solo voluntariamente, sino deliberadamente. Aquí está hablando de manera específica a aquellos que se alejan de Cristo y su iglesia, evidenciando así que no eran de Él. La muerte de Cristo es el único remedio por el cual podremos ser liberados de la muerte eterna. No confiar en Él es estar sin remisión de pecados y por tanto bajo el castigo eterno. El autor les hace una pregunta retórica. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que pisotea al Hijo de Dios? Él hace una afirmación en forma de pregunta para darle más fuerza. Aquel que desprecia la gracia de Dios es culpable de peores pecados que las infracciones a la ley de Moisés que conducían a la muerte. El castigo de aquel que ha cometido un pecado tan grave como pisotear al Hijo de Dios y tener por inmunda la sangre del pacto y hacer afrenta al Espíritu de gracia es seguro y severo. Aquí el autor está haciendo alusión al pecado imperdonable, aquel que solo un no cristiano puede cometer. Al pisotear el Hijo de Dios y tener por inmunda la sangre del pacto, se está descalificando la obra del gran sumo sacerdote y se está anulando toda esperanza para los que están en Cristo. El autor quiere dar la más seria advertencia para aquellos que han llegado a ser antagonistas del cristianismo. Mis hermanos, para los que hemos creído en esta persona gloriosa que está sobre la casa de Dios y hemos confiado en su único y suficiente sacrificio, la conciencia ha sido purificada y nada hay que se interponga entre nosotros y Dios. Tenemos la plena liberación de todas las consecuencias del pecado. Gocemos de los privilegios únicos que tenemos y prestemos atención a nuestros deberes como cristianos. Nuestro cristianismo debe tener una firme base doctrinal, pero puesta en práctica. Pongamos nuestra esperanza en Cristo y confiemos en su fidelidad, mirando hacia adelante, hacia su regreso por su pueblo. Que Dios les bendiga.